Bueno, ahora vamos a explicar un poco qué es una función, porque aquí vamos a comenzar a aprender diferentes tipos de funciones, las más importantes, y lo primero que vamos a hacer es reconocer qué es una función. Pues bueno, una de las definiciones que podríamos decir de qué es una función dentro de Excel, pues podríamos decir que es una fórmula predefinida para poder realizar una operación y a través de esta operación obtener un resultado. Entendiendo como operación no específicamente una operación matemática, porque existen funciones, si bien hay matemáticas, estadísticas, financieras, de texto, de búsqueda, de fecha. Entonces la operación pues debería ser lo que vamos a realizar dentro de esta función. ¿Okay? Bien, como parte de una función podemos reconocer que nuestra función siempre, al igual que las fórmulas, van a comenzar con un signo igual. Van a tener el nombre de la función, van a abrirse y cerrarse los paréntesis, y dentro de ellos van a escribirse los parámetros o los argumentos de la función, ¿sí? Estos parámetros, hay funciones que no tienen parámetros, hay funciones que tienen un solo parámetro o argumento, y hay funciones que tienen más de un parámetro o argumento. Ahora, estos parámetros o argumentos dentro de nuestra función van a ir separados por el punto y coma. Y de esta manera podríamos definir la sintaxis o el formato de cómo se debe escribir la función. Esto es muy importante, porque si no escribo la función de manera correcta, Excel no la va a reconocer. ¿Ok? Bien, vamos a ver como un ejemplo una de las funciones que más utilizamos, que es la función suma. Esta función tiene la estructura antes explicada. Comienza con un igual, tiene el nombre de la función, se abre, se cierran los paréntesis, y dentro de ella tiene su argumento o su parámetro. Aquí podemos ver que está escrita la función, ¿sí? Está el rango de celdas. ¿Ok? Quería usar esta función para poder diferenciar y que quede bien claro el uso de los dos puntos y el punto y coma. Los dos puntos dentro de una función no es un separador de parámetros o argumentos, sino que sirve para poder crear una referencia de celdas. Es para poderle decir a la función que va a trabajar con un rango de celdas desde un lugar hasta otro. En este caso, por ejemplo, desde la de 15 hasta la de 17. Eso no es un separador de argumentos. El punto y coma sí es un separador de argumentos que nos va a permitir separar valores o referencias de celda o rangos de celda, ¿sí? Entonces ahí vamos a necesitar nuestro punto y coma. Recordar eso, por favor. Ahora, ¿para qué utilizar esta función? Pues esta función nos va a permitir definir una autosuma, de tal manera que cuando cambien los valores no tengamos que preocuparnos de cambiar la fórmula, ¿sí? Bien, ahora, ¿para qué vamos a utilizar una función? Ok, entonces nuestra función va a ayudarnos a poder tener ya establecido un cálculo que cuando cambiemos valores, pues automáticamente mi fórmula va a volver a recalcular. Ahora, normalmente las funciones van a reemplazar a las fórmulas, porque van a haber operaciones que utilizando una función va a ser mucho más rápido, más entendible y más fácil que utilizar una fórmula. ¿Ok? Listo, y de aquí pues vamos a utilizar en otros videos nuestras funciones.